Buenos días a los estudiantes y las estudiantes del curso de Etnoeducación y Cátedra de Estudios afrocolombianos, diría uno. Sin embargo, aparece en el programa como estudios afrodescendientes. Ya con ellos habíamos iniciado este sueño, estar acá para la gente afro, para los y las investigadoras, investigadores afro, para ACIAFRO, la Asociación Colombiana de Investigadoras e Investigadores Afros, para CADEAFRO, el colectivo ampliado de estudios afrodiaspóricos, para mí como coordinadora del programa de estudios de las africanías en la universidad, es sencillamente un gusto, es sencillamente un placer, porque este es un sueño que se viene construyendo desde hace muchísimos años. Este curso lo co-creamos con la gente de CADEAFRO y luego con otras personas que se vincularon a él más o menos en 2015, en un primer ejercicio con el profe Jason Arcadio Meneses y posteriormente pero para ese entonces el curso no se ofrecía como con su nombre propio, sino que entraba era el contenido de una electiva en investigación pedagógica. Entonces, en vista de esa gran necesidad, como les mencionaba, de retar el racismo epistémico, de abrir la puerta a las reflexiones e investigaciones sobre racismo en educación y particularmente el racismo en la escuela, pues por allí se fue como iniciando. Es muy chistoso o incluso chistosamente triste, diría. Lamentable, el profe Jason no está acá porque su trabajo se lo impidió, pero fue cuando los estudiantes llegaron al curso que estaba nombrado y codificado como investigación pedagógica y se encontraron con Etnoeducación y Cátedra. Para algunos fue una sorpresa incluso negativa, ¿no? Llegaron a decir, ay, pero es que vinimos a hablar de negros. Y entonces algunos se salieron del curso. Y esto era claramente una muestra de la necesidad que teníamos de abrir ese espacio de las reflexiones sobre el racismo estructural, el racismo institucional, el racismo epistémico. Porque es la representación, era sencillamente una muestra de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Así que poder aprovechar ahora el curso incluso dentro de todas las selectivas, que son cualquier cantidad en la universidad, se había ofrecido. Sin embargo, no se lograba el cupo mínimo, que era el 60%, es decir, debían inscribirse 21 estudiantes y por lo general, de pronto 15, de pronto 5, de pronto 6, en algunos ninguno, pero era que no se enteraban también. Luego los chicos, ¿usted por qué no cogió el curso? Si en mi curso, Historia, Imágenes y Concepciones de Maestros, el curso que tradicionalmente oriento, yo allí ya meto a ese maestro etnoeducador, tanto en perspectiva afro como en perspectiva indígena. Y entonces ellos quedaban motivados, pendientes de coger la electiva, pero tal vez por la avalancha no veía. Entonces decían, profe, no la vi. La pandemia nos lleva y nos pone en un lugar de privilegio porque hubo necesidad de hacer un semestre intensivo. Y en este semestre intensivo, y allí solo se ofertan 5 electivas. Y pues producto de la canzonería, la conversa, la lucha, producto de que el mismo ministerio pues estaba preguntando qué está haciendo la universidad en materia de cátedra y de estudios afros, pues ahí fue la oportunidad de meter este curso electivo
y con muchísima satisfacción, como le decía a los estudiantes, en la primera semana, pues en esa semana se llenó el cupo, incluso sobrepasa porque tenemos 35 estudiantes, el cupo máximo es de 30. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas quienes con su inscripción y matrícula hacen posible que podamos sacar avante este curso, que para mí es una maravilla. Estoy súper, súper feliz. El curso va a estar girando con diálogos y conversas, con investigadores, con investigadoras, con sabedores y sabedoras. Acá tenemos a María Isabel Mena, que va a ser también parte de nuestros conversatorios, porque es una historiadora comprometida desde hace muchísimo con los estudios afro. Señor María, de nuevo abra su cámara. Ella nos ha enseñado y nos ha alertado a ocuparnos del racismo en la escuela y sobre todo de las afectaciones a las infancias, ¿no? Las infancias afros. Tiene un trabajo ahí muy interesante que vamos nosotros a abordar y por lo tanto conversar con ella de esa experiencia va a ser maravilloso. Muchísimas gracias, mi queridísima María Isabel Mena, maestra Emilia Caicedo, que entró por allí también, hija del profesor Miguel Antonio Caicedo Mena, que vamos a estar también conversando un poco con él y bueno, parte de su trabajo, tal vez no todo, pero sí vamos a hacer mención. Maestra Emilia, muchísimas gracias por estar acá, por haber madrugado con el curso. ¿Sí me alcanza a escuchar, maestra Emilia Sí, Caicedo? muchas gracias, gracias. Estoy Muy bien. escuchando con mucha atención. Esto Bueno, me llena el alma de un gozo extraordinario. muy Sigo bien. en allí pegada. Muy bien, muchísimas gracias. La maestra Emilia es de esas mujeres maestras afrodescendientes que también estaremos allí conversando, investigando. Y para no darle mucha larga, agradezco a quienes, José Preciado aparece por aquí, Pedro Hernando, personas que desde afuera, digamos que no son del curso, pero que han querido vincularse esta conversa sabrosa que vamos a tener con la maestra Marcelina López Santos. Maestra Marcelina López Santos eh, hoy va a introducirnos un poco con el tema importancia de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos en educación superior. La maestra Marcelina López Santo es docente y directora del Observatorio Etnoeducativo de la institución educativa Villa del Socorro. Ella es licenciada en idiomas, maestra investigadora y maestrante en educación intercultural. Fue docente en comisión para el tema educativo en la ciudad de Medellín en 2019. Es presidenta y representante legal. Hay un micrófono abierto. ¿Será el suyo, maestra Marce? Eso. Eh, Decíamos, es presidenta y representante legal de Afroparme, Asociación de afropadueños residentes en Medellín, y desde allí trabaja por acercar oportunidades de estudio a educación superior a jóvenes afrodescendientes con el fin de mejorar su calidad de vida. Además, la maestra Marcelina es consejera municipal afrodescendiente de política pública en la ciudad de Medellín y consejera territorial de planeación. A ella, desde el curso de Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, le damos las gracias, maestra, por haber aceptado conversar con nosotros y abrirnos esta lección inaugural. Entonces les decía que para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Agradezco a la profe Ángela también por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes y celebro en buena hora que
este momento haya llegado para nosotros y especialmente pues en la Universidad de Antioquia. Me invita la profe entonces para que conversemos hoy un poco sobre la importancia de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la educación superior. Y pensando cómo introducir, me encuentro entonces con la frase de Eduardo Galeano que dice que lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Entonces, me gustó mucho esa frase para poder introducir y para poder iniciar esta conversación, porque nos está dando la idea de que no somos solos, de que no somos únicos, sino que estamos inmersos dentro de una sociedad. Y creo que ese es como el punto de partida para cualquier reflexión que nosotros vamos a hacer respecto a este tema de en educación y cátedra de estudios afrocolombianos en educación superior. Y allí es muy importante entonces iniciar pensando en por qué ese decreto 1122 de 1998 está indicando que esa cátedra de estudios afrocolombianos no está dirigida para población afro. Ahorita la profesora Ángela decía, cuando uno llega a cualquier lugar y menciona la palabra cátedra de estudios afrocolombianos, de una vez choca. ¿Y por qué choca? Porque solamente el título entonces dice vamos a hablar de negros. Y en muchos espacios, a nosotros nos han cuestionado y nos dicen, ¿qué tienen ellos para que tengamos que hablar o para que sea un tema relevante o importante? No, aquí el punto es un poco más allá, un poco más profundo, y esa es como la reflexión que les traigo hoy. Cuando nosotros hablamos de afrocolombianidad, automáticamente nos están remitiendo a nuestra propia historia, porque resulta que el pueblo afrocolombiano que habita el territorio es parte de este territorio. Digamos que no es un adorno del paisaje, es parte de ese paisaje. Y si es parte de ese paisaje, es importantísimo que todos nosotros tengamos ese conocimiento. Pero a eso también le vamos a sumar digamos, ese plus que le da también ese decreto 804 y son esos principios. ¿Cuáles son esos principios que nos da ese 804 que deben desarrollarse a través de todo ese tema de afrocolombianidad? Y es la interculturalidad. Entonces, cuando nos introducen ese principio, nos están diciendo que debe existir un diálogo entre saberes. Entonces, cuando nosotros hablamos de cátedra de estudios afrocolombianos, nos estamos refiriendo a la historia nuestra, a la historia de nuestro territorio, a la historia nacional. Entonces, aquí tendríamos que decir que es importantísimo reconocer que somos diversos, es importantísimo reconocer que hay una pluralidad, es importante reconocer que esa pluralidad fue ya reconocida por la Constitución del 91 en el artículo 7 y que ha sido desarrollada en muchas otras normas y que su objetivo primordial entonces es reivindicar esas condiciones de vida de estas poblaciones y cómo las reivindicamos a partir del conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En las aulas. Por eso se dice que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos debe desarrollarse en todas las instituciones educativas y en todos sus niveles, es decir, en ninguno. Y lo más importante de resaltar, no debería ser solamente para docentes o personas que estamos o vamos a ejercer la educación. Aquí lo más importante es que este es un compromiso de todos, porque si bien los maestros educan, forman y comparten todo el tiempo con los docentes, las otras profesiones también tienen esa
ese relacionamiento, digamos, en todo su contexto y en todo el tiempo con las poblaciones. Si nosotros vamos en un metro, ahí está la multiculturalidad y la diversidad. Si nosotros estamos en la escuela, ahí está. Si estamos en el trabajo, allí está. Y tenemos que saber también que quienes manejan toda la política pública, todos son los funcionarios públicos, también son personas diversas que de una u otra forma no solamente debieran conocer la historia, sino también debieran conocer cuáles son esas normas que nos rigen a cada uno a partir de esas diferencias o a partir de esas particularidades. Si eso existiera hoy en día, entonces sería más fácil, digamos, desarrollar todos los procesos de formas equitativas, no igualitarias, sino de formas con una visión equitativa, y desaparecía, como decía la propia ahorita, ese racismo sistémico y estructural. En ese orden de ideas, muchas personas, por ejemplo, nos preguntan a nosotros cuando asistimos a las capacitaciones que, que la etnoeducación no debería existir o por qué existe la etnoeducación. Entonces, ante eso yo diría, vuelvo y recapitulo y digo, lo importante acá es resignificar nuestra historia. Nosotros vivimos en este país, pero no somos conscientes del país que tenemos, cómo nació, cómo creció, cómo se ha venido desarrollando para que estemos hoy donde estamos. Entonces aquí la invitación es investigar, por ejemplo, toda esa época de transición colonialista, cuando en ese espacio de la época de transición colonialista, digámonos que más por allá en esos años 20, nosotros podíamos encontrar que había todo un proceso de homogeneidad, ¿cierto? De homogeneidad. Se buscaba la homogeneidad, pero para que hubiera un país homogéneo, entonces no se contaba o no se hacía diferencia entre unos y otros. Todos, supuestamente, comillas, éramos iguales para esa época. Pero si se iba a revisar las condiciones de vida de esas poblaciones, digamos, minoritarias, eran diferentes, no tenían posibilidades, eran excluidas. Esa era la época en que a ellos se les trataba como salvajes. Había que culturalizarlos, había que eliminarles sus creencias. O sea, se estaba saliendo de la época de la colonización, pero digamos que toda la concepción histórica todavía estaba latente, toda la concepción de deshumanización estaba latente en nuestro contexto. Pero entonces viene, digamos así, el otro periodo ya de nuestra historia, donde es la integracionista. En este proceso de integración tampoco se logra, digamos, que se va a lograr ese trato que se merecen estos pueblos étnicos. Para poder llegar a digamos que las mismas comunidades se reúnan, estudien, analicen y lleguen en América Latina a la posición de poder asumir esa posición multicultural, esa posición plural, esa posición de buscar esas reivindicaciones para estos pueblos, para estas comunidades en igualdad de derechos. Entonces, no es que hoy estemos tratando a unos diferentes a otros. En lo que hemos visto es que a través de la historia, estas poblaciones sus derechos han sido, digamos, negados, no han sido valorados. Estas personas no han podido tener el mismo acceso que han tenido el resto de la población mayoritaria. Entonces, todo eso lo que permite es que podamos legislar, que podamos llegar a las instituciones educativas a poner el tema, que podamos dialogar, que podamos hacer consensos, que estos diálogos de saberes nos permitan hacer concienciación
todavía hoy, siglo XX, digamos, siglo XX, estamos encontrando personas que cuando se encuentran con que a estos grupos poblacionales tienen ciertos derechos y que esos derechos están siendo concedidos, estas personas dicen eso es discriminación. Entonces, cuando yo lanzo una expresión de esa, significa que necesito leer, significa que necesito actualizarme, significa que desconozco la norma, significa que desconozco la historia. Yo misma, yo misma me sorprendo porque en mi educación personal, cuando yo estuve en las instituciones educativas, en los colegios, a mí nunca me dieron cátedra de estudios afrocolombianos, a mí nunca me educaron para autorreconocerme, para saber quién era yo, de dónde vengo, cuáles eran mis ancestros. Yo me vine a dar cuenta que era diferente en el momento que salgo de mi territorio y llego a un lugar que es distinto y que el contexto social me hace sentir que soy distinta. Es un aprendizaje personal. Entonces, quiere decir eso que esos aprendizajes que hoy, que nosotros tuvimos que hacerlo, digamos, porque nos tocó, es lo que nosotros queremos que las personas en la actualidad lo hagan de una forma dialogada, consensuada, dentro de la academia, ¿cierto? Que nuestros temas entren a la academia y que los jóvenes tanto NAR, tanto indígenas, tanto RUM, como los jóvenes que pertenecen a la población mayoritaria, también conozcan la historia, conozcan las situaciones, se apropien de esa pluralidad, de esa diversidad y que a partir de allí entonces tengamos o construyamos en conjunto lo que es un país nuevo. La profe Ángela decía que yo estoy en la maestría de educación intercultural y precisamente me entré a la maestría de educación intercultural porque mi visión siempre ha sido desde la cátedra de estudios afrocolombianos y quería contrastar ese saber que yo tenía en este asunto con la visión que es la educación intercultural para poder hacer como ese cruce de conocimiento, ese cruce de ideas y poder pensar bien cómo es que esto se va a integrar dentro del aula para poder pensar bien cómo es que vamos a lograr ese país intercultural. Porque para mí la interculturalidad no es un punto de partida. Para mí la interculturalidad es un punto de llegada. Y el punto de llegada hacia la interculturalidad lo vamos a encontrar con esas acciones educativas que nosotros podemos desarrollar. Una pregunta también que nos hacen allá en la maestría que nos hicieron iniciando era qué tan importante es, por ejemplo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos o cuáles han sido esos avances de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en estos veintitantos años que se ha venido desarrollando, sabiendo que, comillas, sus frutos no se ven o no sobresalen. Pero ante eso yo lo que tengo que decir que lo que nos ha faltado es lo que nosotros estamos haciendo hoy, por eso lo celebro. Lo que nos ha faltado es apropiación, lo que nos ha faltado es poder eh, eh, llevar, asumir este reto con responsabilidad, con claridad, con planeación y que las instituciones educativas formen, formen lo que son sus docentes. Como yo les decía ahorita, todos los docentes y todos los funcionarios públicos deberían conocer todos estos temas. Ellos tienen que saber qué es el reconocimiento, qué es el autorreconocimiento, para qué sirve el reconocimiento, ese reconocimiento cómo opera dentro de los procesos de política pública en su aplicación, qué es eso de enfoque
de enfoques diferenciales. ¿Qué es eso de enfoque diferencial étnico? ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué es eso de la variable étnica? Entonces, ¿qué es eso de igualdad? ¿Qué es eso de equidad? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué hablamos nosotros de eso dentro de la política pública, cierto? Todos esos conocimientos son los que nos van a permitir a nosotros empoderarnos y poder hacer de esta nación una nación diferente, una nación donde la alteridad sea el centro y donde el otro, ese otro que convive conmigo, que pasea, que conversa, que comparte, ese vecino, ese otro me reconozca tal cual como yo soy y donde yo no sienta que tengo que encajar, que tengo que acomodarme o que tengo que resignarme para poder ser. Todos y cada uno de nosotros tiene, digamos, esa potestad para poder ser en ese proceso de autorreconocimiento. Y por eso yo les decía que desde el principio que lo primero que tenemos que hacer es una concienciación de la identidad cultural y la pluralidad y la diversidad que tenemos en el territorio. Es un asunto que no solamente se ve en un entorno social, sino que está en todos. ¿Lo reconocen las normas? Sí, desde las internacionales hasta las nacionales y en este momento las locales. Tenemos que darle gracias también a Dios. Yo valoro también mucho el proceso que venía desarrollando nuestro compañero Fernando Palacios, que acá en Medellín, por ejemplo, inicia desde 2017 todo ese proceso de educación en la ciudad y que en dupla, digamos, ese trabajo también cooperativo con nuestra concejala Daniela Maturana, nos dejaron un regalo preciado, un regalo invaluable como lo es el acuerdo 085 que institucionaliza la educación en la ciudad de Medellín, un proceso que hoy en día nosotros venimos también trabajando y consolidando como comunidades afrodescendientes en la ciudad, venimos trabajando desde el 2018, venimos haciendo unos encuentros en territorio, tratando de trabajar cuáles son esos artículos. O sea, el acuerdo lo que hace es decirnos a nosotros cómo se debe desarrollar la educación en la ciudad, qué hay que hacer, mejor dicho, qué hay que hacer, qué acciones hay que adelantar, pero no nos dice el cómo. Entonces, cuando nosotros hacemos un decreto reglamentario, lo que estamos buscando es que ese decreto reglamentario nos diga de qué manera, ahora sí, el cómo es que vamos a desarrollar esa educación en la ciudad. Parte de ese proceso está visualizado a partir precisamente del fortalecimiento de esa parte exógena y esa parte endógena, y que es lo que tiene la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Cuando yo les digo a ustedes la parte es la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, esa parte exógena que tienen son ustedes, son todos los que no hacen parte de las comunidades étnicas. Y esa parte endógena, hago referencia a las comunidades étnicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunidades étnicas, estamos hablando de esa formación de, digamos, lo que se conoce como educación propia. Y esa educación lo que nos va a servir a nosotros como pueblo es para que podamos fortalecer identidad nacional, para que podamos fortalecer ese autorreconocimiento, pero también nos va a servir para que ustedes, que son la parte exógena, aprendan a hacer el reconocimiento de esas dos palabras que les hablaba ahorita, que son totalmente importantes en todo este proceso. ¿Para qué les sirve a ustedes como comunidad que no son étnicos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Para aprender a ejercer ese reconocimiento. ¿Y para qué nos sirve a nosotros como pueblo? Para poder ejercer ese autorreconocimiento con orgullo, ¿cierto? Con orgullo y poder establecer también
reconocer también esos derechos, esas normas y irlos también como digamos, traspasando de generación en generación para la pervivencia, porque es una tarea nuestra como pueblos, como comunidades también, eh, eh, que nuestras culturas, nuestras cosmovisiones, todo esto se permanezca y que podamos seguir avanzando en todo este proceso. También es importante aquí mencionar que desde lo departamental tenemos también la, la ordenanza 10 y en la ordenanza 10 también nos están diciendo cómo debe ser la educación en Antioquia y que en la actualidad se está trabajando también algo que se llama la Agenda Antioquia 2040 y en esa Agenda Antioquia 2040 también debe quedar esa visión de cómo es que nosotros soñamos y pensamos esos procesos educativos dentro de los territorios para que, digamos, estas comunidades pervivan dentro, bien sea desde la ruralidad o bien sea desde el contexto urbano. Creo que parte también de esa importancia de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos está el reconocimiento, digamos, no solamente el reconocimiento y la resignificación de la historia, sino que también está la reivindicación de esos aportes que como pueblo afrocolombiano o como pueblos étnicos también se han venido desarrollando dentro del contexto nacional. Eso, todo lo que está relacionado en materia de cultura, en materia política, en materia económica, en materia social. Y eso con ello, digamos que vendría de la mano la finalización de la invisibilización. Creo que es como el mayor reto. Ese es uno como de los mayor retos que tenemos con lo que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Finalmente, entonces, yo diría que si nosotros hacemos un buen proceso, hacemos un buen proceso formativo con nuestros docentes en las universidades, con los estudiantes de todas las carreras que finalmente son los que van a obtener esos puestos y cargo público de formación en lo que son los enfoques en las variables étnicas, en la aplicación de los enfoques del enfoque diferencial étnico, en diferenciar qué es equidad, qué es igualdad. Y aquí sí quiero ser precisa porque cuando yo hablo de igualdad, estoy diciendo que todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a. Pero cuando yo hablo de equidad, entonces ya me toca sentarme a analizar cuáles son esas condiciones de vida de cada uno para poder decir cuál es el que más necesita. Entonces, a esa equidad es que yo me refiero. Y en eso también quiero decir que cuando hablamos de reconocimiento, porque es muy importante, no es un reconocimiento, digamos, coloquial, que yo digo, ay, este negrito, como te quiero, como no. Es que ninguno de nosotros necesitamos que nos quieran, que no. Necesitamos que se nos reconozca como un ser humano, un sujeto jurídico que tiene unos derechos y que esos derechos son iguales al resto de la humanidad y que por lo tanto deben ser reconocidos, deben ser, digamos, equiparados y que deben conducir a una mejor calidad de vida para cada uno de los grupos étnicos que habitan la ciudad. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de la Cátedra de Estudios de la Educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Vamos a decir entonces, en conclusión, que es construir ciudades, digamos, territorios libres de prejuicios, de concepciones, de estereotipos, de ideas preconcebidas, de racismos
y de discriminaciones en todos sus sentidos y en todas las formas posibles que se dan. Porque quiero extenderme un poquito más aquí diciendo que, por ejemplo, el racismo es un asunto que está dentro de nuestra sociedad y que existe de una forma solapada, soterrada. Digamos que es un asunto que lo normalizamos. Con frecuencia se normaliza, pasa desapercibido, no le damos la importancia, pero nos olvidamos de una cosa. Una cosa es quien lo hace y otra cosa es quien lo recibe. Porque la persona que lo recibe es la que, digamos, que tiene ese sentimiento o la que tiene que procesar esa situación de su vida y la que queda también con la marca y para poder continuar. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos como claro todo este tipo de situaciones y no sé, profe Ángela, creo que allí pues como que terminaría como con los puntos que quería reflexionar en este espacio. No sé si... Bueno, maestra Marcelina, muchísimas gracias. La maestra Marce nos ha puesto en un primer momento cercano a lo que son los imaginarios racistas, desde su experiencia en lo que se ha encontrado, de cómo hay personas que consideran no es necesario hablar de educación, no es necesario trabajar la cátedra, incluso preguntándose y qué tienen ellos y por qué hay una cátedra para los afros y, por ejemplo, no la hay una cátedra de mestizos o también resulta que es la misma pregunta cuando se habla de los indígenas y eso no es sino, ella nos dice, parte de ese racismo que está imbricado en las mentes, en los cuerpos, las cuerpas de la ibris colombiana. También ella nos ha puesto de cara a algunas apuestas de resistencia, no solo desde las normas nacionales del el 1122 del 98, sino también nos ha acercado a lo que nos plantea el 8, el 084, ¿cierto? Del 95, el decreto 804 del 95, y más se ha ido bajando hacia lo que se está haciendo en Medellín, como fue ese trabajo bien bonito y co-creado con muchas instituciones, liderado, como ella nos recuerda, por la concejala Daniela Maturana y por Fernando Palacios, que dio lugar a ese acuerdo 085 que institucionaliza la educación. Y por allí otras normas como la ordenanza 10, que también plantea algo a propósito de cómo o qué debe entenderse por educación en la ciudad. Y ella nos contó así a grandes rasgos algunas de las acciones que se vienen haciendo en clave de materia de política pública, cómo es llegar a ese decreto reglamentario que con más precisión nos vaya diciendo, hombre, esto es un poco el cómo, esa es un poco la ruta. Y allí en esa ruta, maestra Marcelina, pues está trabajando muchísima gente, ¿no? Varias instituciones, del mismo, los consejeros municipales de educación están allí. La maestra Marce, pues también nos ha dicho, hombre, la CEA y la educación en general buscan abrir, buscan visibilizar ese racismo en sus múltiples formas para encontrar maneras de retarlo, de enfrentarlo, de superarlo.
y dice que de ello pues no se deben ocupar de manera endógena solo las personas afrodescendientes, sino en lo exógeno todas aquellas personas que no son afrodescendientes, pero que, como diría el mismo Paulo Freire y como diría Angela Davis, si no se trata de no ser racistas, sino de ser antirracistas. Y ser antirracistas nos lleva a asumir una postura en contra del racismo y luchar al lado de los racializados porque esta situación cambie. Y ella valora pues que en la universidad ya hayamos dado este paso, se haya abierto esa bisagra. Abrimos la conversa sabrosa para, a propósito de lo mencionado por la maestra, pero también otras voces que puedan aportarnos a esta lección inaugural. Liliana Andrade ha levantado la mano para ponernos una palabra. Liliana. Sí, buenos días. Buenos días, Liliana. No los conozco a casi ninguno, entonces los quiero saludar. Yo soy Marta Liliana Andrade, como decía pues en el chat, soy graduada de la Universidad de Antioquia, de la licenciatura en Ciencias Sociales, y ayer pues estaba en mis labores y vi que el compañero Jason, que me imagino que es la persona a la que hacía referencia, publicó sobre ese evento, Jason Copete, Meneses Copete. Entonces, de parte de nuestro colectivo de trabajo. Decidí que iba pues a participar de este encuentro debido a que este es un tema que me interesa bastante. Les quiero compartir, les voy a mandar ahí el link. Yo me gradué en el año 2012 de la Universidad Antioquia, como les dije, la licenciatura en Ciencias Sociales, y hice mi trabajo sobre este tema. Entonces quise participar de ese encuentro como para ver cuáles son los avances que se han hecho respecto al tema. En su momento yo llamé mi trabajo de grado El Afro en la Escuela, Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Está alojado en el portal de la UdeA en Ayurá y ahí les mandé el link. Y lo que rescataba o lo que cuestionaba en ese momento era la falta de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las facultades de educación del país, ¿cierto? Y a lo que llegaba pues como uno de los cuestionarios grandes que lanzaba era la necesidad de su implementación, debido a que no podemos deconstruir todas estas dinámicas de racismo y de exclusión si no estamos formando a los formadores de nuestros hijos, a los formadores de la sociedad en Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, hola Liliana, Jenny Erika, para esa Jenny Erika, ella estudió la conozco, sí, desde esa época. Entonces, es necesario, ¿cierto? Porque lo que se está haciendo ahora, yo actualmente estoy ejerciendo como docente nombrada del departamento de Antioquia, es que a veces se trata de incluir la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como una actividad curricular, extracurricular del área de Ciencias Sociales, es que se tratan de hacer actividades, pero no se aborda a profundidad. De ahí la importancia que decía yo en mi trabajo de grado, y es que es necesario que se formen a los formadores de los jóvenes en Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque es la única forma en la cual vamos a deconstruir estas dinámicas sociales excluyentes y desconocedoras de la afrocolombianidad, ¿cierto? Entonces ahí les mandé el link para que si les interesa porfa lo lean, y eso les quería comentar. Veo dentro de lo que estaban diciendo que este es un curso electivo, ¿cierto? Un curso electivo. Sin embargo, me parece muy interesante porque da la posibilidad, dentro de lo que decía la profe que estaba hablando, de que cualquier persona, cualquier profesional se forme en Cátedra de Estudios Afrocolombianos y de esa forma impactar a la sociedad en general. Pero quería preguntar, porque la verdad no sé si el currículo de Ciencias Sociales, de la licenciatura en Ciencias Sociales ha modificado, porque para mi época no era así. Había historia de Oriente, historia de Europa, pero no había ni un curso que hablara de historia de África. Entonces, quería preguntar a la profe Ángela si en el momento se ha incluido un curso que se llame Cátedra de Estudios Afrocolombianos o Etnoeducación, porque a los profesores de Ciencias Sociales es a los que nos corresponde, de acuerdo con la ley, la implementación en las instituciones educativas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
es un proyecto que hace parte de la licenciatura en Ciencias Sociales. Por tanto, es necesario que además de que este curso, que es opcional, se implemente la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de forma formal, valga la redundancia, dentro del currículo de los licenciados en Ciencias Sociales. Pregunto si, porque no sé hasta el momento cómo va la cosa. Estefanía, contémosle a viva voz, los estudiantes, los y las estudiantes que están por aquí de Ciencias Sociales y que me estuvieron contando cómo aparecía esto en sus currículos. Contémosle a Liliana. Bueno, la maestra, maestra María, ¿de una usted o permitimos que algún estudiante le No, cuente después, tranquilo. ¿cierto? Listo. ¿Alguno de los estudiantes inscritos de Ciencias Sociales que me estuvieron contando a propósito querrían contarle a Liliana qué avances ha habido ahí? En ese sentido, ella dice, cuando yo terminé y cuando yo estudié, y salió por allí en el 2012, pues no había nada. ¿Quién le cuenta algo? Bueno, nosotros tenemos dos cursos que son electivos. Uno vendría a ser pues que apenas lo estamos viendo, y tenemos otro curso específico de África, así como tenemos los cursos de Europa, pero con la diferencia de que los cursos de Europa no son del componente electivo, sino que son obligatorios, mientras que el de África sí lo han abierto como un curso electivo. Y pues en algunos cursos de práctica, sí hablamos bastante pues de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y pues nosotros vemos como todos los proyectos cátedra que se deben de dar en los colegios, que eso hace parte pues como de lo que nos compete a nosotros como profes de Ciencias Sociales, y ya uno va decidiendo por cuál se quiere meter, ¿cierto? O cuál quiere desarrollar dentro de su práctica educativa. Entonces algunos los han hecho desde los cursos de sexualidad, diversidad, y otros los hemos hecho desde la Cátedra de Estudios Afro. Pero sigue siendo un componente muy electivo, pues no es parte como obligatorio de nuestro componente social. Sí, así es. Y me contaban que en algunos casos, por ejemplo, los de matemáticas, en práctica, digamos que debido a todo este movimiento que hemos estado haciendo en la universidad desde hace años, están trabajando algunos prácticas en etnomatemáticas, pero todavía sigue siendo electivo, sigue siendo a gusto de algún profesor. Incluso este mismo curso, yo le contaba a los estudiantes cuando lo planteamos y lo desarrollamos, pues la idea es que entrara como un curso obligatorio y fundamental, no solo por lo que dice la norma, porque está explícito en el 1122 que las facultades de educación, en el artículo 9 dice las facultades de educación y las escuelas normales, toda institución formadora de maestros y maestras, pues debe implementar esta cátedra, pero finalmente en esos juegos de la educación como campo y las matrices y las luchas que hay internas, pues solo logró quedar como una electiva. Conversaba ayer con directivos de la U y me hablaban pues como de la imposibilidad, porque yo decía, es necesario que pase a una obligatoria. Sin embargo, eso son unas cosas tremendas que se dan, unas luchas de poder, ¿no? Que están ahí y por ahora vamos a tener que seguir fortaleciéndolo desde la electiva, y que al fortalecerlo en un otro periodo, pues logremos que se introduzca como obligatoria, porque eso requiere unos movimientos bastante grandes. Entonces, poco a poco ir rompiendo ese techo de cristal, Liliana. Pues me parece interesante el proceso que están haciendo, teniendo en cuenta que se partió de no tener nada, que ahora sea una electiva, ¿cierto? A que hayan estudiantes que estén estudiando el proyecto de cátedra de estudio como algo que se va a implementar en la escuela.
Sin embargo, desde lo que usted dice, que se establece que es obligatoriedad de las facultades de educación, está en la norma, y en las escuelas normales superiores, es necesario pues como que seguir hacia esa línea de que no sea algo electivo, como nos decía la estudiante Estefanía, porque uno se cuestiona por qué la historia de Oriente es obligatoria dentro del currículo de las ciencias sociales, cuando la africanía tiene mucha más incidencia en la historia de Colombia. O sea, ¿por qué? Porque esas cosas y estas no. Es claro que la africanía, desde lo que nos decía la profesora que está interviniendo, es la colombianidad también, es parte de nuestra historia, es el diario vivir, y desde ese aspecto es necesario y debería ser obligatorio que hubiera un curso dentro del currículo del área de ciencias sociales que contara la historia de la incidencia de África en la historia colombiana y llevado, por supuesto, hasta la actualidad. Así es. Muchas gracias, Liliana, maestra María. No, yo vuelvo a mostrar y a repetir lo feliz que me hace que en espacios de formación de maestros estas narrativas se empiecen a ubicar. Maestra Marisabel, discúlpeme, vuelvo sobre el rostro, sobre abrir la cámara. Precisamente tengo susto que se caiga porque está lloviendo mucho, entonces miremos a ver, es porque me interesa justamente en el curso que los y las estudiantes vayan reconociendo esos rostros. Si usted es un rostro absolutamente necesario cuando estamos hablando de educación y cátedra. Esto es, ahí va, ¿no? Ahí estamos haciendo cátedra también, porque recuerde que uno de los puntos, de las necesidades, es reconocer a esos referentes, esos hombres y mujeres afroreferentes, y usted es una de ellas. Gracias. No, mi alegría porque esto está aconteciendo en vivo y en directo. Hace mucho tiempo esto era impensable, ni siquiera como electiva, porque a la final todo lo que las comunidades étnicas, pueblos indígenas y pueblos negros le han provocado al país es una revolución educativa. Y siento que Ángela se está echando encima una cantidad de cursos con los cuales los futuros licenciados deberían tener a la mano. Por ejemplo, historia de la educación, que es de las afamadas, digamos, materias o asignaturas de la formación de los licenciados, no podría seguir de espaldas a cuáles son las propuestas de las comunidades indígenas y de las comunidades negras en términos educativos. O sea, yo hoy no me imagino que en una facultad de educación no se les cuente a los futuros licenciados qué significa en educación, como lo acaba de referir Marcelina, cuál es el impacto de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Yo me imagino que esto no puede acontecer de esta manera, a no ser que los sílabos de los maestros sean profundamente trasnochados y ellos sigan repitiendo que lo mejor que le pasó a la educación en este país fue las misiones alemanas y europeas llegadas a este territorio. Y ahí hay una consecuencia que es muy grave, y gracias, Liliana, por lo que acabas de señalar, porque ella está diciendo, cuando yo estuve no había nada, pero hoy también el balance es absolutamente deficitario, justamente porque nos falta enlazar la estructura como tal de la cátedra y de la educación. Entonces no debería ser un curso electivo, totalmente de acuerdo, deberíamos habernos abocado hace 30 años a una reforma de las licenciaturas donde esto nos permitiera conocer de primera mano y de viva voz cuáles son nuestras propuestas y por qué el impacto de esto para el sector educativo. Pero aún más, Liliana, yo pienso que, y compañeras que están aquí, hoy tenemos también otra oportunidad, y es que el país sancionó en el 2017 la Ley de Enseñanza de la Historia. Entonces, un licenciado en Ciencias Sociales que no sepa cuál es el debate, en qué sentido está la controversia, cuántas horas lectivas tiene el área de Ciencias Sociales y qué significa
abrir la enseñanza de la historia dentro de este conjunto de disciplinas escolares, me parece a mí que sería una defecio, ¿no? Hoy los licenciados en ciencias sociales deberían estar abocados a una gran reflexión nacional del impacto de esa norma que surge en el 2017, que va a acompañar a la cátedra que surge hace 30 años en el contexto de la Ley 70 de 1993 y que queda sancionado ese decreto en el 98. Esos son acervos bibliográficos que deben acompañar al futuro licenciado desde una perspectiva crítica. Yo hoy no me imagino, para mí es inimaginable, que un licenciado de esta época, de esta camada, permítanme decirlo así, no comprenda, salga sin comprender de qué está hecho este país. Está hecho de esto que acaba de relatar Ángela, Marcelina, tú, Liliana, la compañera Estefanía, etc. Así que yo creo que hay una gran oportunidad, muchísimo trabajo por hacer y lo estamos haciendo. Así que el futuro licenciado tiene una gran responsabilidad con las nuevas generaciones que van a pasar por sus manos y creo que este curso se vuelve un plato imprescindible de trabajo al interior de la formación de nuevos maestros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi maestra María Isabel, ya ve. Vamos a ir reconociendo esas voces críticas, pero también esas voces propositivas, porque en el curso vamos a trabajar con textos de la maestra María Isabel a propósito de esas infancias, incluso artículos críticos y reflexivos que ella ha hecho a propósito de cómo están viviendo los niños y las niñas el racismo en la escuela, que es un asunto que a muchas personas, incluso a maestros y maestras, les resbala, ¿no? Y nos encontramos a veces con que un niño o una niña van donde profesor, profesora, y le dice, mira, es que este niñito me está molestando, me está diciendo chocuano, incluso es una expresión, miren ustedes, que se han inventado en Medellín para ofender, es decir, como si todos los afros que hay en Medellín fueran chocuanos y una manera para ellos negativa es decirle chocuano a un niño o niña sin saber si es del Chocó o no, o llega y le dice que me está diciendo negrito y yo no me llamo negrito, me está diciendo chocorramos, cosas de estas, y la maestra o el maestro le dicen no le pare bola a eso, no se preocupe, deje así, o no ven ofensa alguna en ello, sin saber, como decía Marcelina, que con ello están afectando el autorreconocimiento, pero también la autoestima de estos niños y estas niñas. Por lo tanto, un trabajo que tenemos padres, madres, etnoeducadores, etnoeducadora, y desde ya los y las estudiantes que están en ese espacio, es en el espacio en el que se encuentren, empezar a fortalecer esas identidades, a visibilizar esos racismos, porque a veces incluso, Liliana, nos encontramos con personas afros que no quieren que se toque el tema, ¿no? Hay un dolor que hace que quieran que se pase la página y hablemos de interculturalidad, cuando lo que sabemos en nuestro país, lo que ha habido es una multiculturalidad, no ha habido un diálogo no ha habido un reconocimiento, como mencionaba Marcelina, ¿no? De los y las afros como seres humanos y como sujetos jurídicos. Entonces, el trabajo es grande y yo creo pues que estamos dando como este paso. Bienvenidos y bienvenidas los y las estudiantes que aceptaron. Algunos decían, yo no sabía qué era, yo electiva 1 y bueno, voy, porque la oferta salió así, ¿no? Salió como electiva 1 pero sin nombre, y para otros sí salió con el nombre. Entonces algunos vinieron ya advertidos, otros como motivados y algunos en cero, solo decían vamos a ver qué pasa. Y lo que esperamos que pase es que logren acá
un poco la deconstrucción de imaginarios racistas, la sensibilización que se requiere en ese encuentro con el otro y la otra, y la propuesta, porque vamos a avanzar hacia algunas propuestas que permitan, incluso con ellos y ellas mismas, decirle a la universidad, necesitamos que ese curso entre como obligatorio y fundamental en la formación de todos los maestros y maestras, y no como una electiva, porque como les decía, cuando se abra, digamos, cuando se normalice el periodo académico, pues va a salir esta en el medio de otras 30, 50 electivas, ¿no? Pero allí se perderán muchos de esta riqueza de conocimiento, allí se perderán muchos y muchas de esta gran oportunidad por caminar hacia una nueva humanidad, humanidad que fue planteada hace muchísimos tiempos por la gente afro, por la gente de uno, porque no nos podemos olvidar, como decía ahora Marta Liliana, ella se preguntaba por qué es obligatorio una historia de Oriente y no la historia de África, que tiene más relación y tiene más impacto y ha tenido más impacto en lo que es nuestra América, ¿cierto? Entonces, reflexiones como esas que van a las conversas sabrosas entre estudiantes y en sus familias y en sus cursos podrían aportar a que en un futuro no muy lejano estemos contando que este curso pasa a ser un curso obligatorio. Maestra Emilia. Sí, señor, estoy muy contenta con todo lo que se está diciendo. Veo que estamos aumentando la fuerza que nos ha hecho falta. Considero que tantas instituciones gubernamentales y no gubernamentales deberíamos haber ya avanzado en la aplicación de la obligatoriedad de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, no solo en los colegios, en las escuelas, porque ya está dada por ley, tenemos que hacer que se aplique, sino también avanzar en lo que es el objetivo de esta importantísima reunión, que también en las universidades entre como obligatoria y que el Ministerio de Educación le abra un espacio obligatorio también a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las pruebas de Estado. Porque tengo la experiencia de mis 45 años como educadora. Maestra Emilia, ¿usted podría regalarnos también su rostro? Ay, estoy despelucada. Ay, Dios mío, como es, usted es bonita. Recuerde que usted fue reina de belleza, maestra. Así que, despelucado, ¿no? En la próxima. Pues sí, tengo la experiencia en mis 45 años de docencia que me permite afirmar que los rectores y toda la institucionalidad en los colegios solo le prestan atención, pues una atención bien aguda a los temas que van a aparecer en las pruebas de Estado. Entonces, sería un gancho bien fuerte conseguir que el Ministerio de Educación incluyera entre las pruebas de Estado, entre las secciones de las pruebas de Estado, eso que se refiere a nuestra identidad, a la identidad de Colombia. Es decir, no sé cómo hiciéramos para un canal que nos permitiera llegar hasta allá y no solicitaron, sino exigir que se tenga en cuenta como gran parte de la historia de este país y de toda Latinoamérica. Entonces dejo allí como para que organicemos un grupo, no sé, o vamos a la institución que creamos que le compete para hacer esa solicitud puntual, que en las pruebas de Estado aparezcan preguntas referidas a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
Ahí les dejo. Gracias, Muchas maestra. gracias. Yo creo que ahí hay una tarea para la comisión pedagógica, ¿no? Que creo que se ha reactivado y ese sería un buen punto, ¿no? De trabajo. Liliana, levantaste de nuevo la Como, mano. como docente también apoyo lo que dice la profesora Emilia, porque es verdad, o sea, acá es como, están apuntando a las pruebas de estado. Entonces, lo demás, por eso, cuando son temas así como proyectos, se ve muy folclóricamente y muy generalmente porque no van a ser evaluados en las pruebas de estado. Entonces, sería importante esa inclusión que nos dice la profesora Emilia. Sobre lo que decía la profe Ángela, yo sí creo que es necesario que se abran espacios de discusión, ¿cierto? Y que esos temas sean discutidos actualmente, porque es mucho lo que hay que hacer y no es necesario ser afrocolombiano o autoidentificarse como afrocolombiano, como negro, como palenquero, como raizal, para darse cuenta de que sí es mucho lo que hace falta por hacer con respecto a la deconstrucción de esas dinámicas estructurales y sistémicas de exclusión que determinan mucho la realidad de la población afrocolombiana en la actualidad. Y entonces, si hace 300 años era imposible, si nos pensamos históricamente, hace 300 años era imposible imaginarnos en un espacio como este y todo lo que se ha logrado a partir de la abolición de la esclavitud, si eso antes era imposible y pensar ahora, este momento es como decir, wow, hemos avanzado mucho, es mucho lo que se puede seguir avanzando, es mucho lo que se puede seguir construyendo y para eso es necesario que se abran espacios de discusión como estos, que se establezca bien formalmente la cátedra de estudios afrocolombianos, de tal forma de que logremos realmente construir esas dinámicas que nombraba de exclusión. Muy bien, muchísimas gracias. Así es. Yo creo que cuando la maestra Marcelina nos comentaba que para qué la educación, que la gente le decía, y seguramente profesores, para qué la educación si no se había logrado mucho, si no se han visto los avances, es que este es un proceso largo y creo que sí hay avances. El solo hecho, por ejemplo, sencillo, de que en los cursos de ciencias sociales el tema esté puesto, acercamientos, aunque ellos mismos dicen, no, yo escogí esta porque me parece que nos falta todavía y de eso se trata, ¿cierto? De quedar con esa hambre, con esa necesidad de saber más, la lucha, digamos, y los logros con el grupo de la maestra María Isabel, en lo que nos venía contando de la enseñanza de la historia y cómo ya allí hay una ley que la plantea y hay todo un trabajo que ella lideró también de escritura de los textos, ¿no? Reivindicando esa presencia africana en el país, en la sociedad colombiana, y el solo hecho de que los y las jóvenes se pregunten acá, ¿no? Tengo algunos que han estado haciendo trabajos, que se han motivado, que han ido por allí buscando, me decía Daniel, me he acercado a las músicas, me he acercado a Delia Zapata, me he acercado al maestro Manuel Zapata Olivella, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que alguna de mis estudiantes acá me diga, profe, yo estoy en el proceso de transición con mi cabello, ¿no? Porque cuando les pregunto cómo se han acercado a lo étnico, afro, y ella me dice, bueno, yo estoy ahí, caminando en la transición de aceptar mi cabello y he tenido, como decía, mencionaba pues allí también María Isabel, en mi curso de Historia, Imágenes y Concepciones de Maestro, que lo que rastrea es la constitución del sujeto maestro en Colombia con todos sus avatares, cuando yo introduzco este elemento de lo afro y también de lo indígena, pues he encontrado una suerte de autorreconocimiento. Y mujeres y estudiantes que antes tenían, se laciaban, se cepillaban el cabello, ¿cierto? Son de piel clara, pero entonces no querían aceptar ese cabello y se lo han dejado bonito y me han mostrado, mire, profe, ya, claro, eso es bueno. Entonces, sí,
no es todo lo que quisiéramos, ¿verdad? No es todo lo que quisiéramos, pero sabemos que estamos luchando con unos techos de cristal que se nos han puesto, hasta dónde podemos llegar y la gente viene rompiendo. El trabajo de la maestra Marcelina es grande en la institución educativa, tiene un observatorio de racismo. Yo misma, ella me ha invitado en varias ocasiones, ¿no es cierto?, a trabajar allá con los estudiantes, transformación curricular, y así en muchas instituciones se viene avanzando. Como digo, no como se quisiera, pero estos son procesos complejos porque el racismo está indicado ahí en las venas de América Latina y conviene la blanquitud. Sabemos que el privilegio de la blanquitud conviene a muchos para que las cosas sigan como están, el statu quo. Entonces vamos a escuchar esas voces de resistencia a lo étnico afro, pero también estamos escuchando estas otras voces y el trabajo de Liliana, pues vamos a tenerlo en cuenta porque seguramente estudiaremos en él esta visión de la escuela y la cátedra. Una cosa que quería decir, porque me tengo que retirar porque tengo que hacer algo al colegio, es, yo en mi trabajo abordaba eso sobre la deconstrucción de los prototipos de belleza, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso grande que se tiene que hacer a tal punto de que para que nos veamos profesional no tenemos que tener el pelo laciado, ni liso, ni tener la nariz de cierta forma, ni el tono de piel de cierta forma. Yo sé que como a los estudiantes yo estoy segura que tienen muchas confusiones y los quiero invitar a leer el marco conceptual de mi trabajo en el cual defino palabras como afro, afrodescendiente, negro, raza, etnia en la educación afrocolombiana, que yo sé que son términos que inclusive a mí, porque recuerdo la intervención de la profesora, inclusive a mí cuando empecé a estudiar uno no tiene claridad sobre esas cosas. Yo como estudiante hice un trabajo pues como indagación muy personal con las uñas y les quiero ofrecer ese trabajo y me quiero retirar ya, me debo retirar ya porque tengo que hacer una actividad del colegio, pero les agradezco mucho por ese espacio. ¿Dónde los puedo buscar como para seguirlos? Bueno, nosotros otra de las acciones, pues está el colectivo www.cadeafro, que está en Yindo, o sea, nos consigues en Facebook, tenemos la página de Cadeafro UDA. Sin embargo, el programa de estudio de las africanías, en este momento nos encontramos construyendo una página del programa para pues subir toda la información y todo lo que hemos venido haciendo. Por ahora, como curso específico, no tenemos pues una página, apenas estamos entrando, pero yo te dejo por allí mi correo y te dejo también mi número de celular. 379 38 14. Agradecer, bueno, por aquí. Gracias a todos. Gracias, Liliana, que tengas un bonito resto de día. Ashe para ti. Jenny Erika, levantó por aquí la mano. Jenny Erika Noscue, ¿está por ahí? Sí, buenos días. Emilia, discúlpeme si baja la mano. Okay. Dale, Jenny. Bueno. Buenos días. Agradecerles a todos por el espacio que nos están brindando de esta conversa sabrosa, que me gusta ese término. Mi nombre es Jenny. Yo pertenezco a una comunidad indígena Nasa del Cauca. Estoy muy interesada en el tema, puesto que mi madre es docente de ciencias sociales y ella le ha gustado mucho trabajar el tema de las cátedras. En la comunidad indígena Nasa se ha fortalecido, no sé, desde hace mucho tiempo, se generó una cátedra que se conocía Cátedra Nasa UNESCO, en la cual, debido a esa invisibilización que hablaba la profe Marcelina, se vio necesidad de que los mismos mayores o las personas ancianas, que nosotros lo decimos en la comunidad, se contara la historia, porque sabemos que la historia normalmente siempre es contada de alguien de afuera y está muy llena de prejuicios y estereotipos y muchas otras cosas más, y no es contada de una persona que la vivió.
la sufrió. Entonces se buscó ese proceso de rescatar la historia propia. Ese fue como el material. Y se estuvo trabajando en ese ambiente hasta que se ha llegado un momento ahora en estos tiempos, dice mi madre, que es muy difícil que los jóvenes a veces le vean sentido a esto. Dicen que para qué esto, que es mejor conocerlo de afuera y siempre como esa parte de rechazo, ¿no? Entonces yo le quería hacerle dos preguntas a la profesora Marcelina. Yo me acuerdo en un tiempo que un profesor decía, bueno, nosotros queremos saber más acerca de poblaciones afros, pero la historia de la profesora Luciana había que construirla. Había muy poco material para trabajar la historia afro. Sabemos su incidencia, pero es por la tradición oral, no es porque hayan documentos donde se puedan acceder, se puedan recrear, incluso en la literatura. Si uno como maestro quiere trabajar una literatura, la mayoría de imágenes no muestran a un afro en sus imágenes. O sea, eran muchas las críticas que se hacían en ese entonces. Entonces yo preguntar de qué materiales hay para trabajar ese tema que me interesa y también como hacer, preguntarle a ella qué recomendaciones desde ellas en su campo que ha venido trabajando en la cátedra le haría a las comunidades indígenas. Porque sé que tenemos similitudes, pero también al mismo trabajamos en el mismo marco diferencial. Pero me gustaría saber más como esas recomendaciones de parte de ella y apoyo la idea, me gustó mucho la idea de incluir en las pruebas IFES, pero también pienso que los profesionales, independiente si vamos a ser docentes, debemos tener un amplio conocimiento en general de la historia colombiana, porque somos colombianos, porque es parte de nuestro reconocimiento. Entonces yo decía, ¿por qué no ponerlas en las ECAES también? O sea, no solamente en el IFES, los profesionales que estamos saliendo ahora como licenciados, que vamos a formar a otros, que es la futura sociedad que se viene. O sea, ¿por qué no tener ese perfil dentro de nosotros? Va a tener una educación, tanto que se habla de una educación pues integral. Ese era como mi aporte pequeño. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Jenny Erika. Maestra Marcelina, yo creo que Sí, señora, por aquí estoy todavía. ella le formula. Sí, ante las dos preguntas. La primera, yo digo que ella tiene razón cuando dice que los textos o la literatura hay que construirla. Y eso es lo que se ha venido haciendo los últimos años. Todas las personas que han venido como empoderando del tema, desde la investigación y todo eso, lo que hemos tratado de hacer es eso, poder reconstruir y resignificar esa historia. Si nosotros nos vamos a buscar los libros de Santillana o esos libros con los que a nosotros nos instruyeron, nosotros vamos a mirar que están pobres. Y fuera de que son pobres en la literatura, digamos que muestran una verdad distorsionada, por decirlo así, de lo que es el África. A nosotros, por ejemplo, nunca nos contaron esa historia de África del siglo XIV. A nosotros hoy en los libros o en los libros que nosotros conocemos, lo que podemos ver son unos niños afrocolombianos, unos niños africanos que están barrigones, desnudos, digamos que fomentando la pobreza y diciendo que África es un país pobre. Y dígame, usted como estudiante que está en una institución educativa con otros estudiantes donde usted es minoría, donde lo que le presenten de su comunidad sea una fotografía de esa para decir que eso es usted, ¿cuál es la motivación que a usted le queda para autorreconocerse? Entonces, si nosotros revisamos los resultados del DANE 2018, el 30,8% de la población no se autorreconoce. Así hayan todas las dificultades que nosotros tengamos hoy en día para no asumir y aceptar ese resultado, ahí también hay una lectura de no autorreconocimiento de nuestra población. Entonces, cuando tú me dices que cuáles son esos materiales, nosotros, por ejemplo, hemos venido trabajando y construyendo, puedes consultarnos en Google, a través de África en mi clase, que tenemos un blog, también tenemos el blog del observatorio,
donde puedes encontrar como todas las propuestas que nosotros hemos venido haciendo. Pero si te hablo de otros temas, también te puedo recomendar, por ejemplo, todo lo que ha venido trabajando la OIM, también con Guillermina y Candelaria. Ellos acaban de entregar un material que precisamente lo acabo de recibir hace un mes acá en la institución educativa, que es totalmente bellísimo, donde ese proceso de autorreconocimiento y apropiación en el aula, yo sé que nosotros todavía no lo hemos implementado, porque como te decía, apenas lo recibimos, pero lo estamos revisando para poder mirar esa ruta, porque es un material supremamente valioso. Entonces, la profesora Ángela, por ejemplo, tienen también unas cartillas de primaria, donde también hay un recorrido grande de cómo desarrollar, o sea, ya hoy en día no podemos decir que no hacemos porque no tenemos. Hay muchas herramientas con las que nosotros podemos adoptar y podemos sacar este trabajo adelante, y precisamente yo valoro mucho este tipo de encuentros, porque es aquí donde nosotros también podemos socializar, podemos contar, podemos compartir, podemos intercambiar esas construcciones para fortalecernos como comunidad. En la otra pregunta en la que tú me decías que era cómo empoderar ese proceso de los indígenas, a nosotros el mismo proceso educativo desde los lineamientos nos ha dado dos herramientas significativas, que son los PET y que son los CEIT. Esos PET y esos CEIT es la posibilidad para que cada comunidad dentro del seno y dentro de su autonomía pueda ejercer todo lo que es la educación propia. Yo por acá en Medellín, por ejemplo, valoro mucho la experiencia de INGA, la experiencia INGA, que viene trabajando todo un tema con Alberto Muyuy, todo un tema sobre educación propia en contexto de ciudad. Entonces yo creo que es buscar las formas y las maneras de empoderarnos nosotros comunidades, pero como lo decía yo ahorita, no es un trabajo individual de comunidades ni es un trabajo individual de instituciones educativas. Aquí tenemos que hacer formas de articulación. ¿Cuál es la articulación? Hay tres núcleos importantes: comunidades, instituciones educativas e institucionalidad. Por ejemplo, esas gerencias étnicas, por ejemplo, esas secretarías de educación deben hacer trabajo articulado tanto con las comunidades como con las instituciones educativas. Es de la única manera que nosotros vamos a poder alcanzar el éxito que deseamos con el proceso de etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos. Sí, hoy día Jenny decir que es un salto de lo que decía, muchos avances, así como dice Marcelina, en internet te encuentras con los trabajos de la maestra María Isabel Mena, que está aquí, no es sino googlearla y ahí te aparecen trabajos que ella ha hecho sobre racismo de infancia, sobre el racismo en los textos escolares. Te encuentras, bueno, con el texto de Educación para Maestras y Maestros de Antioquia, que aquí les mostraba. Esta es la segunda edición, son textos para primaria y, bueno, bellísimamente ilustrados, en donde desde la etnoeducación se trabaja afrodescendencia, indigenidad, cultura ron, raizal y cultura mestiza y popular. También googleas a Jason Arcadio Meneses y te vas a encontrar con cualquier cantidad de materiales, Arleyson Alcorribas, digamos, hay trabajos pues que se han hecho en esa dirección. Y en la universidad yo participo de un grupo de investigación en diálogo de saberes y allí trabajamos también la epistemia indígena. Hay una investigación que justo así, tú escribes diálogo de saberes y allí te aparece UDA y ahí está el libro, ahí está la conclusión, digamos, está el producto de esas reflexiones. Yo voy a ir cerrando
porque también tengo ahorita otra clase. Agradeciendo a la maestra Marcelina López Santos, agradeciendo la presencia de la maestra y las palabras de la maestra María Isabel Mena, de Liliana, pues que ya se fue, de todos y todas quienes aportaron palabra, saludando a Pedro León Simanca, que es de nuestro grupo, es decano de el departamento de ingenierías, ¿no? En la universidad, ingeniería mecánica. Maestro Pedro, un saludo. Un saludo para todos. Un placer estar aquí con ustedes acompañándolo. Qué bueno, ya viendo frutos, ¿no, maestro, de ese trabajo arduo desde hace mucho tiempo? Sí, señora, así es. Ya esto germinó y vamos para adelante. Vamos para adelante, así es. Cindy, de las WIWA, también del colectivo CADEAFRO. Cindy Pérez Villadiego, ¿andas por ahí? Sí, señora, muy buenos días a todos y a todas. La verdad, muy emocionada con cada una de las palabras que han puesto y bueno, me siento como muy motivada a seguir en estos procesos porque realmente no son los avances que quisiéramos, pero sí hay transformaciones que es importante reconocer para continuar. Entonces, lo que hoy nos presentaron es realmente un gran paso y es importante nombrarlo. Buen día para todos y todas. Vamos a tener en el desarrollo del curso otras personas invitadas a conversar con nosotros. Vamos a tener unos 4 o 5 espacios así abiertos, así que les estaremos también compartiendo la invitación para que nos acompañen porque sus aportes, sus experiencias van a enriquecer el contenido cultural de este espacio de formación en educación y cátedra de estudios afrocolombianos. A mis estudiantes, los y las estudiantes, muchísimas gracias de nuevo por acoger este llamado y nos vemos entonces como habíamos quedado el jueves. Yo he de desplazarme ahora porque estoy también feliz de que voy a ir a la universidad. El curso, me abrieron un curso, yo había querido que este curso fuera presencial porque ustedes saben que somos gente del encuentro, yo soy una persona del encuentro y del abrazo, pero bueno, este salió virtual y el de Historia y Concesiones de Maestros salió presencial, entonces ahorita me desplazo a la universidad. Un abrazo, Ashe, para todos y todas, que las luces de nuestros ancestros, de todos los seres de luz nos acompañen y nos den una excelente semana y un resto de día maravilloso.